tomando referencia de todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, entonces el tema que vamos a ver va a ser ecuaciones. Y estas ecuaciones son ecuaciones de primer grado. Acuérdense que para poder entender el tema, pues lo primero que debo de entender precisamente son las palabras relacionadas al lenguaje español. Pero estas ya se las definí en lo que están en las hojas de Classroom y lo que he subido de teoría todos los días, pues precisamente viene todo lo que les estoy preguntando. Entonces, ¿alguien me quiere decir que es una ecuación? 20. 20, dime 20. Las ecuaciones son igualdades entre dos miembros, izquierdo y derecho, y en cada miembro hay operaciones con términos o un cero. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, la ecuación simplemente es una igualdad. ¿Igualdad de qué? Pues en la igualdad va a haber precisamente un miembro izquierdo y un miembro derecho que obviamente obedece a la posición. Izquierdo en la izquierda, derecha en la derecha. Y aquí va a haber operaciones. ¿Cuáles operaciones va a haber? Pues ya saben que hay la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Por lo tanto, todas ellas tienen sus respectivas leyes, tienen sus respectivas propiedades, tienen sus respectivos elementos, tienen todo. Ya habíamos dicho que es con términos. ¿Alguien me quiere decir que es un término? 20. 20, dime 20. Es la multiplicación de un signo por un coeficiente por una variable correspondiente por una función exponencial. Ok, va que va. Entonces, un término, ahí sí tienen que ir aprendiendo que es una multiplicación. Lo primero que debe de haber es un signo. Sabemos que ese signo va a ser un signo positivo, un signo negativo. También va a haber un coeficiente. Ese coeficiente es un número. También agregué ahí que hay un número irracional. Se los puse como número irracional porque cuando ven ustedes raíces creen que es algo diferente, pero simplemente es un número, o sea, es un coeficiente. Lo puse un poco separado para que vayan viendo el orden. Primero se debe escribir siempre el signo, luego el coeficiente, luego el número racional y posteriormente viene la variable con exponente. Saben que esa variable con exponente hace referencia a una letra. Generalmente se utilizan las letras X, Y, Z, pero se pueden utilizar todas las letras del alfabeto. Principalmente se utiliza X, Y, Z, pero puede ser cualquier letra. Posteriormente viene una función exponencial y esa función exponencial hace referencia a que hay una base elevada a un exponente. Y esa base puede ser una base de muchos tipos. Puede ser el número Neper, algún momento van a entender que es el número Neper. Puede ser un número 7, puede ser un binomio como x menos 1, puede ser un trinomio como x cuadrada más 5x más 5, puede ser un cuatrinomio, puede ser un polinomio, puede ser muchas cosas, siempre y cuando tenga un exponente. Entonces de ahí van a entender que hay varias cuestiones que hay que estar viendo, ¿no? Además de la función exponencial sigue la función logarítmica. La función logarítmica la van a ver en segundo semestre. Eso lo estoy viendo en recursamiento. Pueden estar viendo los videos de recursamiento del grupo 2 y M2. Y de ahí se van a ir dando cuenta qué es lo que estamos viendo en segundo semestre. También en vacaciones, si quieren, lo pueden checar para ir adelantando el tema. Y luego siguen funciones trigonométricas, donde la función trigonométrica hace referencia al seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y luego vienen las arcofunciones. Todo esto es un término. ¿Qué vamos a estar manejando en primer semestre? Pues solamente el signo, el coeficiente, el número irracional y la variable con exponente. Rara vez vamos a ver funciones exponenciales, pero lo que deben de aprender es que siempre va a estar en ese orden. Siempre, siempre va a ser ese orden. No pueden cambiar el orden porque ese orden va ligado directamente a lo que es la manera de escribir. Y obviamente en matemáticas se ve mucho la formalidad precisamente en esa manera de escribir. Entonces dejamos aquí lo que es un término, porque el término es importante que entiendan lo que es un término. Y acuérdense que es miembro izquierdo, miembro derecho, donde en cada uno de esos miembros hay operaciones con términos. Y ya saben que el término pues es una multiplicación de todos esos elementos. Ahí es donde vienen las conceptualizaciones asociadas a una ecuación. Ahora bien, ¿por qué se llama una ecuación de primer grado? Pues recibe el nombre de una ecuación de primer grado porque va a haber términos lineales. ¿Qué implica el mencionar que es un término lineal? Pues un término lineal va relacionado a que hay una variable que tiene el exponente 1. Acuérdense que por definición de potencia, este exponente me dice cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Pero como ya está escrita una vez la x, no tiene sentido que escriba un 1. Eso es un pleonasmo. Estoy repitiendo lo mismo dos veces. Este 1 dice, escríbelo una vez como factor, pero si ya le escribiste, ya le estás escribiendo una vez como factor. Por lo tanto, no tiene sentido que le escriba el exponente.
Eso quiere decir que va a haber términos lineales. Puede ser en X, puede ser en Y, puede ser en Z, puede ser en T, puede ser en V, pueden ser en U, pueden ser en la que sea. Pero si resulta que tienen una ecuación donde solamente hay términos lineales, entonces es una ecuación de primer grado. Ahora bien, todas las ecuaciones de primer grado resulta que son rectas. Y una recta es una línea que se mueve en una sola dirección. La dirección es la línea sobre la que se mueve. Esta es una dirección, esta es otra dirección, esta es otra dirección, esta es otra dirección. Y el sentido es hacia un lado y hacia el otro. Eso quiere decir que cuando yo viajo en el metro y estoy viajando en la línea verde, por ejemplo, la línea verde, esa es la dirección. La dirección es línea verde. Y el sentido es yendo hacia Indios Verdes o desplazándote hacia Universidad. Acuérdense que en el metro siempre dice dirección Indios Verdes. Pero eso es un gran error, porque esa no es la dirección, eso se llama sentido. Sin embargo, en 1968, cuando estaban pensando cómo escribir los letreros, dijeron, es que si tú le pones sentido Indios Verdes, no te van a entender, porque la gran mayoría del pueblo no tiene ese nivel de técnico. Y como no es técnico, no sabe cuál es la diferencia entre dirección y sentido. Así que mejor, vámonos a la clase proletaria, vámonos a la clase obrera, así lo mencionaron. Y por lo mismo, se escribe en el metro dirección Indios Verdes y dirección Universidad, aunque en realidad es sentido Indios Verdes y sentido Universidad, para que vayan viendo todas las conceptualizaciones que se manejan de manera errónea y que muchas veces la justificación es, pues es que no saben, mejor no les enseñes, ¿no? Pero pues la idea es que obviamente vayan aprendiendo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué se llama término lineal? Se llama término lineal porque el exponente es 1 y todas las ecuaciones de primer grado, todas me van a representar líneas. ¿Cómo fue que empezamos a entender lo que es una función? Pues precisamente con toda la explicación de la clase pasada, y ahora entramos a la parte más específica, donde se trata de ecuaciones de primer grado. Ahora bien, ya aclarados los conceptos relacionados a lo que les estoy mencionando, ¿cómo es que resuelvo? ¿Cómo es que voy a calcular el valor de la incógnita? ¿Cómo se calcula el valor de la incógnita? Pues todo obedece solamente a, primero, comienza con todas las operaciones. Obviamente esas operaciones tienen que ver con jerarquía de operaciones. Y ya que hayas acabado todas las operaciones, ahora vete a todas las operaciones inversas. Y ya que acabaste con todas las operaciones inversas, regrésate a operaciones. Y ya que acabaste con todas las operaciones, regresa con operaciones inversas. Y ya que acabaste con operaciones inversas, regrésate a operaciones. Y ya que acabaste con operaciones, regrésate a operaciones inversas. Y ya que hayas acabado de hacer todas las operaciones, vas a llegar a calcular el valor de la incógnita. Eso es lo que es resolver ecuaciones de primer grado. Solamente el único procedimiento es aplica todos los conceptos relacionados a operaciones y luego aplica todos los conceptos relacionados a operaciones inversas. ¿Cuántos pasos van a ser de operaciones? No lo sé, a lo mejor son 20 pasos. ¿Cuántas operaciones van a ser de operaciones inversas? No lo sé, a lo mejor van a ser 40. Y ya que acabaste esos 40, entonces te regresas a operaciones. Y ya que acabaste otros 5, te regresas a operaciones inversas. Y ya que hiciste los 3, te regresas a los demás. Ajá. Y de ahí es donde sale toda esa situación, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir para que no se trabe. Y listo, otra vez ya lo estoy compartiendo. Ya ven el ¿cómo se llama? ¿Ya ven el lienzo otra vez? No, profe. No, profe. No. Ok, ya debe de estar. Ya. Ok, sale bien. Acuérdense que luego hay fluctuaciones en la red y como hay fluctuaciones, pues suceden esas situaciones, ¿no? De todas maneras, en el video, pues lo van a ver sin fluctuaciones, ¿no? Que esto también es una ventaja. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, todas las operaciones, con todos los conceptos que ya se saben, ley de la suma, ley de la resta, propiedad distributiva, propiedad reflexiva, simétrico, recíproco, etcétera, 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 leyes de los exponentes, propiedad de los exponentes, racionalidad radicando, etcétera, y luego operaciones inversas con los mismos conceptos. Entonces, vamos a empezar resolviendo ecuaciones, comenzando por unas de las más sencillas. Y una de las más sencillas es que yo tenga aquí un 3 dividido entre un 2, sumado a un 5, dividido entre un 4, menos un 7 entre x, y todo eso es igual a un 8. Entonces, de esas ecuaciones son las más fáciles que vamos a estar resolviendo aquí en la vocacional.
Obviamente, posiblemente nunca la hayan visto una ecuación similar, porque pues en la secundaria a veces no se meten con cosas de a de veras, sino les ponen lo que sale más simple, ¿no? Entonces vamos a comenzarle. Acuérdense que váyanse a la par, ¿eh? Voy escribiendo, ustedes van tomando apuntes, van preguntándome dudas, van contestándome preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Profe, está grabando? Sí. Lo primero que voy a hacer es jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir jerarquía de operaciones? Que yo debo de decidir cuál es la operación que hago primero. Y entonces ustedes se dan cuenta que hay una división, pero también hay una suma, también hay una división, también hay una resta y también hay una división. Eso quiere decir que yo debo de decidir cuál es la operación que hago primero. Recuerden que en la jerarquía de operaciones me dicen que esta raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, primero debo de comenzar con el numerador. Pero como en el numerador no hay paréntesis, entonces me voy al paréntesis que está en el denominador. Y en el denominador me doy cuenta que hay una suma. Pero aquí hay otra raya de fracción. Eso quiere decir que aquí hay otro paréntesis. Y como hay otro paréntesis, entonces lo primero que debo de hacer es esta resta. Y si se dan cuenta, antes de la resta hay una división. Pero entonces, si yo me voy al concepto de dividir, yo no puedo dividir, no puedo repartir 7 pesos entre un número desconocido de personas. Como no puedo hacer eso, entonces la primera operación que voy a hacer es precisamente esta operación. Y esa operación recibe el nombre de resta de números racionales. Y por lo cual vamos a hacer la resta de números racionales. ¿Cómo realizo la resta de números racionales? Pues divido aquí entre 1, para sabemos que aquí tengo un número racional y aquí tengo otro número racional. Y acuérdense que la resta de números racionales implica que yo debo de calcular el mínimo común múltiplo. Por lo cual, si yo voy a calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores, acuérdense que les había mencionado que el mínimo común múltiplo se calcula como el producto de las bases. Y si ustedes se dan cuenta, entre la base 1 y la base x, pues la única base que está es la base x. Porque el 1, pues simplemente es 1, por lo demás es 1 y no se cuenta como base. Y por lo tanto, aplico el procedimiento de la división, de la resta de números racionales. Y si ustedes se acuerdan, ese procedimiento ya lo vimos. Ya vimos cómo se suman o se restan números racionales. Divido el mínimo común múltiplo entre el denominador. Si yo divido la x entre 1, pues sabemos que al repartir x entre una persona te toca de x, y luego lo multiplico por el numerador. Si lo multiplico por el numerador, sabemos que el orden debe de ser primero el coeficiente y luego la variable, y por lo tanto, al entender todos esos conceptos que son de los que ya hemos visto, resulta que el primer resultado parcial es aquí un 4x, por todo lo que les mencioné. En la resta de números racionales debo de escribir la operación. Eso quiere decir que ahora escribo un signo menos y repito el procedimiento dividiendo el mínimo común múltiplo entre el denominador, por lo cual si divido una cantidad entre la misma cantidad es 1, y ese 1 lo multiplico por el numerador, y al multiplicar 1 por 7 sabemos mentalmente que el resultado de esa multiplicación es 7. Por lo tanto, escribo el resultado parcial, donde ese resultado parcial es aquí un 7, y eso es un 8. Pero vuelvo a repetir, todo lo único que estoy haciendo es aplicar los conceptos que ya me sé. No voy a agregar ya más conceptos, solamente voy a hacer lo que ya sé hacer, y lo que ya sé hacer son todos los conceptos que he aprendido hasta ahorita. Y eso es una gran ventaja, porque se van a dar cuenta que lo único que estoy haciendo es repetir todo lo que ya sabemos hacer. Y eso me va a permitir que a la larga domine todos los conceptos de toda el álgebra que ya tenemos hasta el momento. Ok, ahora bien, ya que hice esa primera operación, otra vez, tengo que verificar que por jerarquía de operaciones, cuál es la operación que voy a hacer ahora. Si ustedes se dan cuenta, esta raya me dice que aquí hay un paréntesis, aquí hay otro paréntesis, tengo que hacer primero la suma, pero yo me doy cuenta que aquí hay una división. ¿Por qué hay una división? Pues porque está esa raya de fracción. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una división de un entero entre un número racional. Por lo tanto, lo que voy a hacer, el concepto que se va a aplicar precisamente es dividir números racionales. Acuérdense que no se denomina ley del sándwich, eso es un nombre muy feo que le agregaron porque no saben explicarlo. Y la división de números racionales se lleva que se agrega un 1 para que ese 1 sea un número racional,
Y entonces la división de números racionales, a ustedes les explicaron que es el producto de los extremos, y ese producto de los extremos, ya que hayan hecho el producto de los extremos, entonces tienen que dividirlo entre el producto de los medios. Acuérdense que yo no estoy tachando nada, solamente estoy marcando con marcatextos qué es lo que voy a hacer y les estoy explicando el concepto para que cuando se aplique el concepto, pues ya sepan de dónde salió. Eso quiere decir que aquí voy a escribir un 3, que no le estoy haciendo ninguna operación, dividido entre un 2 más el producto de los extremos, que dijimos que el producto es 5 por x. Sabemos que debe de escribirse primero el 5 porque es un coeficiente y luego la variable que es una x, y el producto de los medios, que es un 1 por el binomio que está en el denominador, que al ser 1 por lo demás, pues simplemente sigue quedando lo demás, que es 4x menos 7. Dejo bien escrita la raya de fracción para que no se vaya a confundir con alguna otra cosa, y aquí le escribo un igual a 8. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Solamente estoy haciendo operaciones. Dime. ¿Escribió el 8 en la pantalla? Sí, sí lo escribí. ¿No se vio? Sí, creo que se trabó. Ok, va que va. Bueno, entonces vuelvo a... Se congeló la pantalla. Dejo volver de compartir. Vuelvo a compartir nuevamente. Saben que eso es cuestión de la red. Y ya, otra vez ya lo estoy compartiendo. Ya deben de estar viendo el 8 y todo lo demás que escribí. ¿Sale bien? Bueno, Sí, entonces, ahora bien, acuérdense que lo que estoy haciendo es solamente el método. ¿Cuál es el método? Haz todas las operaciones basándote en todos los conceptos, y ya que hayas hecho todas las operaciones, te vas a operaciones inversas. Así va a ser en todas las ecuaciones, todas. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, siempre es así. Y lo único que se va a agregar es la factorización, pero la factorización la veremos posteriormente. Ahorita simplemente estoy con todos los conceptos y resolviendo cualquier ecuación. O sea, cualquier ecuación ya la puedo resolver porque ya tengo todos los conceptos. Ahora bien, otra vez, ¿cómo comienzo? Pues siempre comienzo con jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me va a llevar a decir, a ver, aquí hay un paréntesis, por lo tanto hay que hacer operaciones de arriba, no hay. Aquí hay un paréntesis, hay que hacer operaciones de abajo, si hay una suma. Aquí hay una división y hay un paréntesis, pero si ustedes se dan cuenta, esta operación no se puede hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Pues por la única y sencilla razón que existe un concepto que se denomina términos semejantes. Y si ustedes se dan cuenta, yo no puedo hacer esta resta. ¿Por qué no puedo? Porque una son x y la otra es un término independiente. Como no puedo realizar la resta, entonces no puedo hacer la resta, no puedo hacer la división, pero sí puedo hacer la suma. ¿Por qué puedo hacer la suma? Pues porque son números racionales. Al 2 le escribí un 1 abajo, se convierte en un número racional, y entonces el concepto que voy a aplicar es sumar números racionales. De hecho, desde acá, desde aquí, si se dieron cuenta, esa operación no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Pues precisamente porque no son términos semejantes. Tal vez sería bueno aquí agregar que también revisé el concepto de términos semejantes debido a que esta resta no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer esa resta? Porque no son términos semejantes. Y por lo tanto, ¿pueden hacer esta división? Pues no. ¿Puedo dividir esta x entre esta x? Pues no. ¿Por qué no puedo dividirla? Porque la raya de fracción es un paréntesis y por lo tanto primero hay que hacer la resta. Pero como no se puede hacer la resta, entonces no puedo pasar a lo siguiente, que es una división. Que ahí es donde luego les ganan palabras raras que les agregaron en su lenguaje matemático y que les decían cancelar. Y cancelar siempre quieren estar cancelando. Y acuérdense que el cancelar no está conceptualizado. Por lo tanto, no pueden aplicar cancelación porque no existe la conceptualización de cancelar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer una suma de números racionales. ¿Cómo voy a hacer la suma de números racionales? Entonces lo que hago es escribir nuevamente el 3, dividir, y de aquí voy a tener una suma de números racionales. ¿Cómo obtengo el mínimo común múltiplo? Pues saben que el mínimo común múltiplo es la multiplicación. Profe, se volvió a trabar. Ajá, es la multiplicación no se ve en su de pantalla los bien, denominadores. como que se congeló. Otra vez. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar. Yo les había dicho que para calcular el mínimo común múltiplo es el producto de las bases. ¿El 1 es una base? Sí. ¿Por qué? Porque está escrito una vez y saben que eso quiere decir que ya es una base. No se escribe el exponente 1 por la única y sencilla razón que ya está escrito una vez. Esa es la razón por la que ya no se escribe. Luego, ¿el x es una base? No, no es una base. ¿Por qué? Porque es un factor.
¿El 4x es una base? No. ¿Por qué? Porque se llama minuendo. ¿El 7 es una base? No. ¿Por qué? Porque se llama sustraendo. ¿Por qué se llama minuendo y por qué sustraendo? Porque los dos están en una resta. Por lo tanto, como la raya de fracción es un paréntesis, eso quiere decir que todo este sí es una base. Y como es una base, porque está escrita una vez, entonces esa base sí la puedo considerar como mínimo común múltiplo. Por lo tanto, multiplico el 1 por toda la base, que es 4x menos 7, y de ahí puedo obtener el cálculo del mínimo común múltiplo. Pero acuérdense que todo eso viene de la conceptualización que yo tengo de sumando, minuendo, sustrayendo, de factor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí llegamos a la conclusión que el mínimo común múltiplo es 4x menos 7. Ya les expliqué por qué se obtiene ese mínimo común múltiplo. Y lo que sigue es calcular el resultado de la resta. ¿Cuál es el procedimiento? Mínimo común múltiplo entre 1 me vuelve a dar mínimo común múltiplo. Y ese mínimo común múltiplo por 2, pues obviamente lo que voy a agregar va a ser una propiedad distributiva. Porque voy a distribuir la multiplicación por los dos elementos de esta resta, donde sabemos que esos dos elementos se denominan minuendo y sustraendo. Entonces, aplicando todos esos conceptos que estoy escribiendo, distributiva, aplicando todos esos conceptos, resulta que lo que tengo que hacer es multiplicar a este 2, va a multiplicar al primer elemento, que es al 4, y este 2 multiplica al segundo elemento, que es menos 7. Obviamente, al multiplicar por el signo menos, también debo de agregar otro concepto que se denomina ley de los signos. Si multiplico o si divido signos iguales, el resultado es positivo. Si multiplico o divido signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener es un 2 por 4, que es 8x. Acuérdense que primero va el coeficiente y luego va la variable. Y luego el 2 por el menos 7 me da un menos 14. Obviamente, luego sigue la operación suma, que precisamente es una suma de números racionales. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Divido el mínimo común múltiplo entre el denominador. Si se dan cuenta, como es el mismo número, la división me da por resultado 1. Y este 1 multiplicado por 5x, pues sigue siendo 5x. O sea, es repetir una vez al 5x como sumando, que eso ya se lo saben. Y por lo tanto aquí me da por resultado un 5x. Y lo que acabo de hacer es, insisto, solamente realizar operaciones. Hasta ahorita no he hecho otra cosa más que realizar operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Pues han sido resta de números racionales, han sido dividir números racionales y ha sido sumar números racionales. Pero si se dan cuenta, no he cambiado de hacer operaciones, todo ha sido operaciones. Obviamente son conceptos diferentes, pero siguen siendo operaciones. Ahora bien, otra vez, continúo con operaciones. Primeramente, jerarquía de operaciones. ¿Qué operación voy a hacer? Pues me doy cuenta que aquí hay un entero dividido entre un número racional. Por lo tanto, reviso que aquí hay un paréntesis. Debo de hacer también primero esa operación que está aquí en el denominador. Y me doy cuenta que como aquí hay otro paréntesis, tengo que hacer esta operación y también tengo que hacer esta operación. Si se dan cuenta, en el numerador sí puedo hacer una operación y esa operación se debe a que tengo términos semejantes, que son el 8x y el 5x. Entonces, esa jerarquía de operaciones me lleva a tomar la decisión que debo de revisar el concepto de términos semejantes, y esos términos semejantes precisamente es aplicar la ley de la suma. ¿Por qué debo de aplicar la ley de la suma? Pues porque resulta que los dos son positivos, y como los dos son positivos, lo que voy a hacer es sumar los números y dejar el signo que predomina. Por lo tanto, el 3 sigue siendo 3, hago la suma de términos semejantes, dejo el signo positivo que no se escribe, hago la suma de 5 y 8 que me da 13, escribo el término semejante que es x y luego le resto el 14 que se llama término independiente, y todo eso está dividido entre 4x más 7, y eso es 8. Recuerden que por jerarquía de operaciones primero tengo que hacer, dime. ¿No es menos 7? ¿No es menos 7? Ah, sí, es menos 7. ¿Qué número de lista tienes? 33. 33. Dios te pague por checar mis imprecisiones, porque luego por estar explicando y estar escuchando lo que ocurre aquí a mis alrededores se me pasa, ¿no? Entonces, efectivamente, Maestro, ahí copié mal. Dime. la suma de 8x más 5x no era 13x al cuadrado.
Acuérdate que es suma de términos semejantes. Eso quiere decir que el término semejante, y ahí viene la definición, un término semejante es aquel que tiene igual a partir de la variable. O sea, lo que está igual no va a cambiar. Y como no va a cambiar, solamente se va a hacer la operación con el coeficiente. Eso quiere decir que si tienes un 8 y un 5, solamente haces el 8 más el 5, resultado es 13. Y como la variable es la misma, como esta x es la misma que esta x, se mantiene la x. Lo que tú estás haciendo es una ley de los exponentes. En la ley de los exponentes, si tú multiplicas x por x, el resultado es x a un exponente que es el resultado de sumar los dos exponentes. Por eso te da un x cuadrada. Pero si te das cuenta, la ley de los exponentes se aplica en la multiplicación. Y si tú observas, aquí no tienes multiplicaciones. Conclusión, la conceptualización que tienes hay que ajustarla a lo que debe de ser. ¿Qué es un término semejante? Aquel que tenga igual a partir de la variable. Variable y todo lo demás. Lo que puede tener diferente es el coeficiente y obviamente el signo. Entonces, con los términos semejantes, lo único que vas a aplicar va a ser la ley de la suma y la ley de la resta. Pero cuando multiplicas o divides, entonces sí aplicas leyes de los exponentes. Son dos conceptualizaciones diferentes. ¿Por qué se deja la x? Porque solamente es la ley de la suma. ¿Por qué no queda x cuadrada? Porque no estás multiplicando. Si estuvieses multiplicando, sí te da por resultado x cuadrada. Pero aquí no hay una multiplicación, solamente son sumas y restas. ¿Sale bien? Ok. Entonces, acuérdense que cada duda que tengan, díganmela. Porque por ahí hay muchas conceptualizaciones mal ubicadas. Dime. ¿Me podría volver a explicar el paso que acaba de hacer? ¿La suma de términos semejantes? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es que toma la decisión? Acuérdense que lo importante en matemáticas es que ustedes aprendan a tomar decisiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, la jerarquía de operaciones me dice cuál es la operación que hago primero. ¿Qué operaciones tengo? Tengo una división, va que va. Y si yo me doy cuenta es la división de un entero entre un número racional. Eso quiere decir que yo pudiera pensar en que puedo agregarle un 1 y multiplicar extremos y dividirlo entre medios. Pero acuérdense que necesito revisar las demás operaciones. ¿Cuál es la siguiente operación que veo? Pues la siguiente operación que veo es esta división. Y al ser una división, me dice que aquí hay un paréntesis, porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, y aquí hay otro paréntesis. Ahora bien, ¿puedo hacer esta resta? No. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. ¿Por qué no son términos semejantes? Pues porque los dos no tienen una x. Pero cuando yo reviso el 8x y reviso el 5x, pues resulta que los dos tienen x. Por lo tanto, son términos semejantes, y debido a que tienen los dos un signo positivo, entonces yo aplico la ley de la suma, porque la ley de la suma se aplica con números del mismo signo. Se suma en los números, 8, o sea, 8 más 5 te da 13, y se mantiene el signo que predomina, en este caso el signo positivo, y por eso aquí predomina el positivo. Esa es la razón por la que me da el 13x. ¿Por qué no hago operación con el 14? Pues porque el 14 no es término semejante, y por lo tanto simplemente lo reescribo como el menos 14. Obviamente en el denominador aquí no son términos semejantes, por lo tanto solamente reescribo lo que tenía en el denominador. ¿Sale bien? Ok, bueno. Profesor, tengo una duda. Dime. Al principio no entendí de dónde salió el 8. El 8. Acuérdate que este 8 provino del paso anterior. Y en el paso anterior yo hice una suma de números racionales. ¿Qué quiere decir suma de números racionales? Debes de obtener primero el mínimo común múltiplo. ¿Por qué le agregué aquí un 1? Pues porque era un entero. Entonces, cuando le agrego el 1, me doy cuenta que el mínimo común múltiplo es el producto de las bases que están en el denominador. ¿Cuáles son las bases que están en el denominador? Pues las bases que están en el denominador es el 1. Pero el 1 pues es un 1, no tiene tanta importancia porque 1 por lo demás va a ser lo demás. Pero el que sí tiene importancia es este. Ahora bien, ¿la x es base? No. ¿Por qué no? Porque es un factor. ¿El 4 es base? No. ¿Por qué? Porque es otro factor. Acuérdense que se están multiplicando. ¿El 7 es base? Pues no, porque es un sustraendo y el 4x es un minuendo. Eso quiere decir que la única base, debido
a que la raya de fracción es un paréntesis, la única base que tú tienes es 4x menos 7. Multiplicado por 1, pues obviamente te sigue dando 4x menos 7. Por eso llegué a la decisión que el mínimo común múltiplo era 4x menos 7. Y entonces comienzas haciendo el proceso de la suma de números racionales. ¿Cuál es el proceso? Divide el mínimo común múltiplo entre 1. ¿Cuánto te da? Pues te vuelve a dar este número. Y ahora ese número multiplícalo por el 2. Eso quiere decir que lo que tú vas a terminar haciendo va a ser la aplicación de la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir la propiedad distributiva? Distribuye la multiplicación sobre los elementos del minuendo y el sustraendo. Por lo tanto, multiplicas 2 por este 4 y te da el 8. Acuérdate que solamente puedes multiplicar número por número. Y luego multiplicas este 2 por este menos 7. Por leyes de los signos te da un menos y 2 por 7 te da 14. Y de ahí fue donde se obtuvo el 8. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, le continúo. Acuérdense que si tienen dudas, díganme, ¿no? Porque lo importante es que les queden bien claros los conceptos, porque ustedes van a resolver cualquier ecuación de primer grado. No solamente una específica. Va a ser cualquier ecuación. Y en esa cualquier ecuación tienen que aprender a aplicar todos los conceptos. ¿Cuáles son todos los conceptos? Ley de la suma, ley de la resta, ley de los signos, racionalizar, leyes de los exponentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, otra vez. Sigo haciendo operaciones. Todavía no he llegado al paso de operaciones inversas. Jerarquía de operaciones. ¿Qué operación hago primero? Pues la operación que debo de hacer primero es la que está en este paréntesis, pero no se hace porque no son términos semejantes. En este paréntesis no se hace porque no son términos semejantes. Y entonces ahora sí voy a la división. Y esa división le voy a agregar un 1 al 3 para poder hacer la división de números racionales. Acuérdense que no se denomina ley del sándwich, ¿eh? Ese es un grave error conceptual, porque el sándwich no tiene nada que ver con números racionales. Y entonces saben que la multiplicación de números racionales es multiplicar los extremos, que son esos que estoy marcando con verde, y dividirlo entre el producto de medios. Acuérdense que no utilizo rayitas, solamente utilizo marcatextos para que esté indicando qué es lo que voy a hacer. Por lo tanto, si van a multiplicar, quiere decir que este 3 por este 4 menos 7, otra vez van a aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué van a aplicar la propiedad distributiva? Pues porque van a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta. Obviamente, al aplicar la propiedad distributiva, ya están multiplicando, distributiva, y al multiplicar también deben de considerar la ley de los signos. El producto de dos signos iguales es positivo y de dos signos diferentes es negativo. Por lo tanto, si yo comienzo aplicando la propiedad, resulta que este 3 por este 4 me va a dar un 12. Obviamente la x sigue siendo x. Me queda un 12x. Y al multiplicar este 3 por este menos 7, más por menos es menos, leyes de los signos, 3 por 7 es 21. Y ahora bien, divido entre el producto de los medios. Pero si multiplico este 1 por el que está aquí abajo, pues resulta que me da el mismo número. O sea, aquí me queda un 13x menos un 14. Disculpen, menos un 14, y eso es un número que es el 8. Y entonces, una vez aplicada la división de números racionales, tengo que decidir, ¿y ahora qué hago? Pues ahora bien, para saber qué hago, otra vez jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me dice que aquí hay una raya de fracción y por lo tanto aquí hay un paréntesis, y eso quiere decir que primero hay que hacer la operación de arriba y luego la de abajo. Pero en la operación de arriba me doy cuenta, en la operación del numerador, perdón, me doy cuenta que al ver el concepto de términos semejantes, pues resulta que los términos semejantes no son semejantes. Y como no son términos semejantes, no puedo aplicar la ley de la resta. Tampoco aquí puedo aplicarla. Y como no la puedo aplicar, yo no puedo dividir 21 entre 14. ¿Por qué no puedo? Porque primero debo de hacer la resta. ¿Por qué primero debo de hacer la resta? Pues porque aquí hay un paréntesis. Y si no se puede, pues no se puede. No se vale sobornar para poder hacer algo que no se deba hacer. Ahí estoy cayendo en una infracción. Y por lo tanto, aquí en matemáticas, si hacen la división, pues solamente les pongo tache. Si lo hacen en la vida real, pues se hacen acreedores a una sanción económica o a la cárcel, ¿no? No pueden saltarse las leyes que ya están establecidas. Esos absolutos son acuerdos para que se puedan lograr todo en un buen sentido. Por lo tanto, ¿puedo hacer esta división? No.
¿Puedo hacer esta división de x entre x? No. ¿Por qué? Porque primero tienes que hacer la resta. Y como la resta no se puede hacer, no puedes hacer operaciones. Y ahora sí, como no puedo hacer ninguna operación, no puedo hacer la división ni la resta, entonces ahora sí paso al siguiente paso, que es la operación inversa. Y la operación inversa es que este número está dividiendo. Por lo tanto, la operación inversa se va a aplicar al miembro derecho y la operación inversa va a ser una multiplicación. Pero si van a hacer una multiplicación, se van a dar cuenta que tienen que aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué la propiedad distributiva? Pues porque van a distribuir la multiplicación del 8 por el minuendo y por el sustraendo. Eso quiere decir que aplicando la operación inversa me queda el 12x, ay disculpen, apaguen por ahí su micrófono porque alguien lo encendió sin querer. Me va a quedar que el 12x y el menos 21 no realicen ninguna operación. Pero el 8 sí tiene que multiplicar a 13. Por lo tanto, el 3 por 8 me da 24, llevo 2. El 8 por 1 es 8 y los 2 son 10. Se agrega el término semejante que es x, dándome por resultado un 104x. Y luego este 8 multiplicando al 14 por ley de los signos, que ahí me faltó escribir que también debo de calcular la ley de los signos. Por ley de los signos, resulta entonces que entonces voy a tener un más por menos, que es menos, un 8 por 4, que me da por resultado 32, llevo 3, y un 8 por 1, que me da 8, con los 3 que llevo es un 11. Y eso quiere decir que ahora, al fin, pude realizar operación inversa. Pero fíjense cuántos conceptos tuve que aplicar antes de llegar a la operación inversa. Son muchos. O sea, 3, 6, 12, 20, muchos. Pero son conceptos que se van repitiendo frecuentemente. Ahora bien, otra vez, ¿qué es lo que debo de revisar de mis conceptos? Pues le comienzo por jerarquía de operaciones. ¿Qué operación hay? Pues hay una resta y hay una resta. Pero resulta que para poder hacer esa resta necesito ver el concepto de términos semejantes. Y entonces, bajo el concepto... Dime. ¿Por qué en el paso anterior se puede multiplicar por el denominador y no por el numerador? Porque es una operación inversa. ¿Qué operación hay aquí? Una división. Por lo tanto, la operación inversa a la división, este está dividiendo, es una multiplicación. Recuerda que la operación inversa, ¿qué es una operación inversa? 20, dime 20. 47. Es la operación que regresa al número inicial. Ok, la operación inversa es la que te regresa al número inicial. Por lo tanto, si tú sumas, la operación inversa, la que te regresa al número inicial, es una resta. Si tú multiplicas, la que te regresa es una división. Si tú elevas al cuadrado, la que te regresa es una raíz cuadrada. Si tú elevas al cubo, la que te regresa es una raíz cúbica. Esa es la definición de operación inversa. Por eso, si aquí tú estás observando que todo este número está dividiendo, si te das cuenta, la división no se puede hacer porque primero tienes que hacer la resta y la resta no se puede hacer. Entonces la operación inversa a esta división que estás haciendo es la multiplicación y esa multiplicación se aplica en el miembro derecho. Por lo tanto, lo que multiplicas es el 8 por el 13, dándote 104. Y lo que multiplicas es este 8 por este menos 14, porque estás aplicando propiedad distributiva. Distribuyes la multiplicación sobre el minuendo y sobre el sustraendo, y con ley de los signos te da un menos 112. ¿Sale bien? Profe, tengo una duda. Dime. ¿No se supone que también se debió de haber hecho la propiedad de la igualdad? No, porque la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación de ambos lados. Y yo no estoy haciendo la misma operación. Yo no estoy haciendo una operación aquí y otra operación acá. Lo que estoy haciendo es que esta división va a multiplicar al otro miembro. No hice propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad es cuando yo te digo, este número lo elevo al cuadrado y este número lo elevo al cuadrado. O este miembro izquierdo le obtengo una raíz cuadrada y este también le obtengo una raíz cuadrada. O este lo multiplico por 9 y también este lo multiplico por 9. O este lo divido entre 7 y también lo divido entre 7. O a este le sumo 8 y también le sumo 8. Esa es la propiedad de la igualdad. Pero yo no estoy haciendo propiedad de la igualdad. Yo lo que estoy haciendo es la operación inversa. ¿Qué diferencia hay entre propiedad de la igualdad y operación inversa? Que la operación inversa es más rápida. La propiedad de la igualdad te lleva más trabajo. Por eso yo no utilizo propiedad de la igualdad, salvo en algunos casos muy específicos, y que eso lo van a ver en las desigualdades. Cuando les diga que 8 es menor a 3 y menor a x cuadrada más 5, ahí sí voy a aplicar propiedad de la igualdad, porque la propiedad se aplica
Si yo elevo al cuadrado y elevo al cuadrado y elevo al cuadrado todos los miembros. Aquí va a haber miembro derecho, va a haber miembro central y va a haber miembro izquierdo. Pero eso es en las desigualdades, no en las ecuaciones. Ya es otro nivel. Sí se utiliza propiedad de la igualdad, pero eso es en las desigualdades, no tanto aquí. Bueno, también se utiliza algunas veces. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Ahora bien, otra vez, regreso. Jerarquía de operaciones. ¿Cuál debo de hacer? La resta y la resta. Pero resulta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, yo me percato que sí hay términos semejantes, porque estos dos son semejantes. Pero como están en diferentes miembros, entonces lo que yo voy a aplicar va a ser la operación inversa. Y la operación inversa va a buscar que el término en X siempre sea positivo. Para que sea positivo, entonces la operación inversa se debe de hacer hacia el miembro derecho. Y por lo tanto me va a quedar una resta de 12x. Como son términos semejantes con diferente signo, eso quiere decir que la operación inversa me va a llevar a una ley de la resta. ¿Por qué ley de la resta? Porque este va a restar y por lo tanto la ley de la resta me dice que se restan los números y se deja el signo del número mayor. El número mayor es 104, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo aplico esta operación inversa, todo va a quedar en el miembro derecho y yo no quiero que quede en el miembro derecho, porque generalmente las variables deben quedar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, para poderlo escribir en el miembro izquierdo, voy a aplicar algo que se denomina propiedad reflexiva. ¿Qué me menciona la propiedad reflexiva? La propiedad reflexiva me menciona que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, como todo es igual a sí mismo, no importa que lo escriba en un miembro o en otro, o que lo escriba invertido. O sea, lo del miembro derecho yo lo puedo escribir en el miembro izquierdo sin ningún problema, o lo del miembro izquierdo yo lo puedo escribir en el miembro derecho sin ningún problema, porque todo es igual a sí mismo. Eso implica que cuando tú hagas la operación inversa, escribir aquí menos 12x, cuando tú apliques ley de la resta, el resultado de la ley de la resta te va a quedar un 92 positivo, pero ese 92 positivo, obviamente en X, tú lo puedes escribir en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Vuelvo a repetir, la operación te lleva a que quede en el miembro derecho, pero como tú no lo quieres en el miembro derecho, aplicas propiedad reflexiva y lo escribes en el miembro izquierdo sin ningún problema. ¿Qué fue lo que hice? Ley de la resta y posteriormente propiedad reflexiva. Y con eso ya quedó el resultado donde debe quedar, porque siempre debe estar en el lado izquierdo. Ahora bien, como ya quedó el resultado en el miembro derecho, quedaron las variables, lo que voy a hacer es que los otros términos semejantes también voy a aplicar operación inversa. Pero la operación inversa ahora me va a llevar a que este lo escriba con operación inversa hacia el miembro izquierdo. Por lo tanto aquí va a ser más 112. Como los dos son de diferente signo, voy a utilizar la ley de la resta. Pero ahora el número mayor va a ser positivo. Vuelvo a repetir, eso va a quedar en el miembro izquierdo. Pero como voy a aplicar propiedad reflexiva, lo puedo escribir en el miembro derecho. No es la ley de la suma, porque este negativo, cuando hago la operación inversa, me queda positivo, más 112. Y este más 112 con este menos, otra vez vuelve a ser la ley de la resta, porque son de signo diferente. ¿Sale bien? Fíjense cómo yo estoy aplicando un montón de conceptos, ¿eh? O sea, aquí es donde tienen que entender que si dominan los conceptos, todo va a ser súper fácil. Pero si se quedan casados con la idea de pasar, cancelar, eliminar, regla de 3, fórmula general, nunca van a poder subir el nivel. Y ahorita ya tienen que subir de nivel, ya no están en la secundaria, ya es otro nivel. Por lo tanto, habíamos dicho que al hacer operación inversa, voy a escribir un más 112, como son signos diferentes, se hace ley de la resta, se queda el signo del número mayor. Por lo tanto, ese signo va a ser positivo. Sabemos que el positivo no se escribe. Y simplemente hago la resta de 112 menos 21. Que aquí me queda 1, aquí me queda 9 y es 91. Por lo tanto, el resultado que debió de haber estado escrito en el miembro izquierdo, por propiedad reflexiva, lo escribo en el miembro derecho. Y por lo tanto, ahí me queda que esto es 91. Por la aplicación de la ley de la resta, de la propiedad reflexiva y de la operación inversa. Todos los conceptos en un solo paso. Por eso es importante que sepan todos los conceptos.
Y ya por último, pues ya está súper rápido esto, porque sabemos que para calcular el valor de x, lo único que debo de hacer es la operación inversa, y esa operación inversa me menciona que si aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, y por lo tanto el valor de la incógnita es 91 sobre 92. Como no se puede dividir y como no se puede simplificar la ecuación, así se queda el resultado. Acuérdense que no existen los números decimales, y como no existen los números decimales no es necesario hacer la división. Debido a que este es un ejercicio, las divisiones solamente las vamos a hacer en los problemas, en un problema, o sea, en algo que tenga enunciado, así vamos a hacer las divisiones, pero si no, en todos los ejercicios solamente se va a dejar la expresión en número racional. Y con eso ya vimos el primer ejercicio, donde se resolvió una ecuación bastante típica, común y corriente, de las más sencillas, donde únicamente hay que hacer todos los conceptos que hice y los mismos pero en operación inversa. Primero todas las operaciones y luego operación inversa. Siempre va a ser así. Primero todas las operaciones y luego operación inversa. En algunos casos muy específicos, que los vamos a ver, sí conviene primero la operación inversa, pero generalmente siempre se hace la operación. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Yo, Dime. ¿por qué en el último paso salió 90, bueno, el 91 más 91? Este 91, porque acuérdate que tienes estos dos términos semejantes. Un término semejante es el menos 112 y el otro término semejante es el menos 21. Acuérdate que ya habíamos dicho que en el miembro derecho van a quedar las variables, por eso está el 92x, pero por la propiedad reflexiva terminaste escribiéndolo en el miembro izquierdo. Eso fue porque siempre las variables tienen que estar en el miembro izquierdo. Eso es algo que nos han dicho por formalidades de siempre. Eso quiere decir que este menos 112 tienes que hacer la operación inversa hacia el miembro izquierdo para posteriormente escribirlo en el miembro derecho por la propiedad reflexiva. Entonces, lo que terminas haciendo es una resta de 112 menos 21. Y esto, por ley de la resta, sabes que se va a quedar el signo del número mayor, por eso es un positivo. Y al hacer la resta, pues resulta que 1 para 2 te da 1, 2 para 11 te da 9, y como llevas 1 te queda 0, y de ahí sale el 91 de la aplicación de todos los conceptos. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, acuérdense que lo importante son los conceptos, Profe. Ya cancelen, por favor, cualquier cosa asociada a cancelación o a pasar, porque no les va a ayudar en nada. Dime. ¿Qué pacho? ¿Qué concepto escribió cuando puso el resultado? O sea, cuando puso 91 sobre 92, Operación inversa. escribió algo, pero no entiendo qué es. Operación inversa. Ah, ok, gracias. ¿Por qué es operación inversa? Porque aquí hay una multiplicación y la operación inversa es una división en el otro miembro. Por eso estoy dividiendo al número que está en el miembro derecho. ¿Sale bien? Sí. Ok, va que va. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelven todas las ecuaciones? Operaciones y operaciones inversas. Ya, no hay más. Y en todas esas viene jerarquía de operaciones, ley de la suma, ley de la resta, suma de números racionales, resta de números racionales, tarará, 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 todo. Solamente hay que entender qué es lo que estoy haciendo. Sale bien. Vamos al número 2, ejercicio número 2. Obviamente de estas operaciones hay muchas en su problema, en lo que tenemos en Classroom. Siguiente ejercicio. Hagan de cuenta que ahora tengo un 2 entre 3x menos 7 entre 5x menos 1 entre 15x igual con un 2 entre x. ¿Sale bien? Eso es otra de las ecuaciones bastante típicas que vamos a estar manejando. ¿Cómo sé que es una ecuación lineal? Pues porque resulta que la variable tiene un exponente que es 1. Por eso sé que es una ecuación lineal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ocurre una situación muy clara y específica, donde se dan cuenta que todos son números racionales. Todos son números racionales. Entonces, la recomendación que se hace aquí es la que me decía su compañero. Ahora sí vamos a aplicar propiedad de la igualdad. ¿Qué quiere decir propiedad de la igualdad? Propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. La misma operación que haga en un miembro es la misma operación que debo de hacer en el otro miembro. ¿Cuál operación es la que se recomienda que se haga
Pues la operación que se recomienda cuando solamente hay números racionales, se recomienda multiplicar por el mínimo común múltiplo. Y acuérdense que el mínimo común múltiplo es el producto de todas las bases que están en el denominador. Por lo tanto, ahí va el cálculo. Acuérdense que esto ya lo vimos, solamente repasarlo. En el denominador hay un 3. ¿El 3 es una base? Sí. ¿Por qué es una base? Porque está elevado a la 1 y porque está multiplicando. Fíjense cómo anteriormente yo no tenía, aquí les decía que era una resta. Por lo tanto, yo les decía que el 4x se llamaba minuendo y el 7 se llamaba sustraendo. Pero aquí yo no tengo una resta, tengo una multiplicación. Por lo tanto, las dos que están ahí, este 3 y esta x es una base. Eso quiere decir que la propiedad de la igualdad va a implicar que voy a multiplicar el miembro izquierdo y el miembro derecho por el mismo número. ¿Cuál es el primer número? Va a ser el 3. El 3 es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el segundo número? El segundo número es una x que también pertenece al mínimo común múltiplo. Vamos a revisar el siguiente denominador y vamos a ver las bases que están en el siguiente denominador. Si se dan cuenta que hay un 5. Como ese 5 aún no lo tengo, pues también tengo que multiplicar por 5. También por 5. Este es 3x5, No crean que es 3 por 5. Es 3x5. También aquí tengo que multiplicar por un 5. Pero, si ustedes observan, existe otra base que es la x. Pero como la x ya está, entonces ya no hay que escribirla, porque ya está en el mínimo común múltiplo. Me voy al siguiente denominador. El siguiente denominador es un número 15. Pero si ustedes se dan cuenta, el número 15 proviene del producto del 3 y del 5. Por lo tanto, el 15 ya está. Y como ya está el 15, entonces ya no se agrega al mínimo común múltiplo. El 3 por 5 ya está. Por eso el 15 no se considera. Y resulta que la siguiente base es una x. ¿Cómo sé que es una x? Perdón, ¿cómo sé que es una base? Porque se está multiplicando. Y como se está multiplicando, el 15 es una base y la x es una base. El 15 ya dijimos que viene de 3 por 5 y la x pues es una letra. Por lo tanto, la x que ya está considerada porque la x está en los tres denominadores, pues ya no es necesario escribirla. Conclusión, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es el 3 por el 5 y por la x, que se multiplica en ambos miembros de la ecuación como un 3, una x y un 5. Aquí sí se utiliza propiedad de la igualdad. ¿Por qué? Porque la misma operación se hace en ambos lados de la ecuación, miembro derecho y miembro izquierdo. Pero eso no quiere decir que eso sea una operación inversa. Eso quiere decir que es una propiedad de la igualdad, que obviamente necesitan diferenciar entre un concepto y otro, porque son conceptos completamente diferentes, Se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, como ya supe cuál es el mínimo común múltiplo, pues continúa lo que debo de hacer, y lo que debo de hacer se denomina propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? La propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre el minuendo, sobre el sustraendo y sobre el otro sustraendo. Obviamente aquí también hago la multiplicación, o sea, propiedad distributiva ya incluye la multiplicación. Pero debo de revisar jerarquía de operaciones, porque necesito saber qué es lo primero que voy a hacer. Y obviamente también voy a aplicar la ley de los signos. Y esa ley de los signos me va a decir exactamente cuál es el signo resultante. Entonces, fíjense bien, voy a borrar todos estos marcatextos que solamente me sirvieron para explicar de dónde salió el mínimo común múltiplo. Y vamos a explicar la jerarquía de operaciones que ya se la saben, pero que simplemente la voy a aplicar con ese concepto. ¿Cuál operación se hace primero? Fíjense bien, Aquí yo tengo una multiplicación, pero también tengo una división. Como tengo la multiplicación y la división, tienen la misma jerarquía. Eso quiere decir que tú puedes primero multiplicar o puedes primero dividir. Lo que tú quieras. ¿Qué es mejor? Siempre es primero dividir, porque divide y vencerás. Siempre, eso está ahí en un dicho popular y tiene su razón matemática. No crean que es un dicho que surgió de la comunidad, o sea, eso surgió de matemáticas. Fíjense bien, si yo divido este 3 entre este 3, me va a dar la unidad. ¿Por qué me va a dar la unidad? Porque 3 entre 3 es la misma cantidad y siempre me da 1. Y si ustedes dividen esta x entre esta x, también me da la unidad.
¿Por qué? Porque la misma cantidad entre la misma cantidad me da la unidad. Eso quiere decir que la primera división, que fue 3 entre 3, me dio 1. Segunda división, que fue... que es x entre x, también me da 1. Y como los dos me da un 1, lo único que debo de hacer entonces es la multiplicación del 5 por el 2. Y el 5 por el 2, pues simplemente me da un resultado que es 10. Pero ¿de dónde provino ese 10? Insisto, provino que yo sé jerarquía de operaciones y yo sé cuál operación se puede hacer primero o después. Por eso, al haber una multiplicación y una división, lo primero que hago es dividir 3 entre 3, que me da 1. Luego la división de x entre x, que me da 1. Y 1 por 1 es 1, por el 5 me da 5 y por el 2 me da 10. Primero dividí y luego multipliqué. Ahora bien, continúo con la ley de los signos. Aquí hay un positivo por este negativo, resulta que me da un negativo. Y vuelvo a hacer otra vez jerarquía de operaciones. ¿Qué implica la jerarquía? Pues que me doy cuenta que aquí hay una x que dividida entre esta x me da 1. Aquí hay un 5 que dividido entre este 5 me da 1. Y lo único que debo de hacer es la multiplicación del 3 por el 7. Por lo tanto, como esa multiplicación ya me la sé por tablas de multiplicar, sé que el resultado es 21. Y entonces, luego me voy a la siguiente, donde resulta que, aquí espérenme, aquí cometí un grave error. A este 15 quítale la x, porque si no, no va a dar ningún resultado adecuado. Y eso no está bien. Yo me equivoqué en esa ecuación, no era una ecuación, lo que les declaré fue una identidad, disculpen, ahí me falló el concepto. Y entonces la siguiente es que yo debo de multiplicar signos, y si multiplico signos, fíjense como aquí hay un más, aquí hay un menos, por lo tanto, por leyes de los signos, esto me queda un menos, ahí me queda un menos, no quiso escribir, permítame tantito. Espérenme tantito. Ok, entonces ya se recuperó. Ahí les Profe, había ¿cómo dicho. salió el 21? Va de nuevo. Si tú estás diciendo jerarquía de operaciones, primero habíamos dicho, este positivo por este negativo te da un negativo. Posteriormente, posteriormente esta x entre esta x te da 1. Este 5 entre este 5 te da 1. 1 por 1 te da 1, multiplicado por 3 te da 3, y ese 3 por este 7 te da el 21. ¿Sale bien? Y luego resulta que este positivo por este negativo te da un negativo, y luego este 3 por este 5 te da 15, entre este 15 te da 1, y entonces solamente tienes que multiplicar a la x por 1. Y si multiplicas a la x por 1, acuérdense que había borrado la x de aquí abajo, porque les dije que eso era un error. No era una ecuación, sino era una identidad. Ahí me equivoqué, disculpen. Entonces el único resultado que te queda aquí es una x. Vuelvo a repetir, la x ya no está aquí abajo, la quité porque si la dejo ya no es una ecuación, es una identidad. Luego les explico qué es identidad. Y entonces hago lo mismo en el miembro derecho. Y en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una x dividida entre esta x, me da un 1. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es multiplicar 5 por 3, que es 15, y por 2 me da un 30. Si ustedes se están dando cuenta, estoy aplicando también algo que se le llama propiedad conmutativa, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, a veces la multiplicación la estoy haciendo de izquierda a derecha, a veces la hago de derecha a izquierda, o a veces la hago de medio hacia afuera, dependiendo, porque el orden de los factores no altera el producto. Propiedad conmutativa. Y de ahí, Profe, dime, ¿de dónde salió el 10 del principio? porque tú tienes un 3 entre un 3 te da la unidad. Una x entre una x te da la unidad. Eso quiere decir que 1 por 1 te da 1. Por el 5 te da 5. Y por el 2, aplicando la propiedad distributiva, ya te da el 10. ¿Sale bien? Gracias. Ahí lo que debes de entender es que primero aplicas la división y luego la multiplicación. ¿Por qué? Por jerarquía de operaciones. ¿Cuál tienes que hacer primero? La que tú quieras. Primero sumas o primero restas, lo que tú quieras. Primero multiplicas o primero divides. ¿Qué es más conveniente? Primero divide. ¿Por qué? Porque si divides vencerás. Ya, es un dicho y eso hazle caso porque surgió de mate. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, pues esta ya quedó súper fácil.
comparada con la de arriba. Por lo cual me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que debo de aplicar es una jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me menciona que primero debo de hacer esa resta. ¿Por qué debo de hacer esa resta? Pues porque resulta que son términos semejantes. ¿Cómo sé que son términos semejantes? Porque solamente son números. Pero como uno es positivo y el otro es negativo, entonces lo que debo de aplicar precisamente es la ley de la resta. Y si yo aplico la ley de la resta, se deja el signo del número mayor y se restan los números. Por lo tanto, me voy a dar cuenta que ahí voy a tener un resultado que es menos 11. Sin embargo, como yo veo términos semejantes, fíjense como este y este también es semejante a este. Como los tres son semejantes, entonces de una vez voy a aplicar operación inversa. Y la operación inversa me va a llevar a que estos los mande para acá, para que queden todos juntos. Y por lo tanto va a ser un menos 30. Y si es un menos 30, con este es ley de la suma y con este es ley de la resta. Por lo tanto, no solamente voy a aplicar la ley de la resta, sino también voy a aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, resulta que por operación inversa, aquí me queda un menos 30. Por ley de la suma, esto me da un menos 51. Y por ley de la resta, me va a quedar un menos 41. Por lo tanto, con todos los términos semejantes, yo escribo que es un menos 41. Y si se dan cuenta, está en el miembro izquierdo. Y entonces me voy con las X. Si se dan cuenta, aquí la X es negativa. Pero yo no quiero las X negativas. Por lo tanto, voy a hacer una operación inversa. Y la operación inversa es que en el miembro derecho lo voy a sumar. Y ya me queda positivo. Pero yo no quiero las X en el miembro derecho. Porque yo las quiero en el miembro izquierdo. Como yo las quiero en el miembro izquierdo, entonces aplico la propiedad reflexiva. ¿Por qué la propiedad reflexiva? Porque la propiedad reflexiva me permite escribirlo donde tú quieras. ¿Por qué? Porque la propiedad reflexiva te menciona que si X es igual a 3, también puedes decir que 3 es igual a X. Puedes inscribirlo indistintamente, todo el miembro izquierdo en todo el miembro derecho, o todo el miembro derecho, ahora lo escribes en todo el miembro izquierdo. Eso te lo permite. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que este menos 41 ya estaba en el miembro izquierdo. Pero como voy a aplicar la propiedad reflexiva, entonces no va a quedar en el miembro izquierdo, sino va a quedar en el miembro derecho. Eso implica entonces que el resultado se escribe como una X que resultó de la operación inversa en el miembro derecho, pero que la terminé escribiendo en el miembro izquierdo, y de un menos 41 que surgió de la ley de la suma y de la resta, que quedó en el miembro izquierdo, pero no lo voy a dejar en el miembro izquierdo, porque lo importante es que la X, la variable, siempre quede en el miembro izquierdo. Estaba en el miembro derecho, pero lo escribo en el miembro izquierdo. Y estos que quedaron en el miembro izquierdo, ahora los escribo en el miembro derecho, tal cual quedaron en el miembro derecho. Solamente es intercambiarlos de lugar, si lo quieren ver así. Y por lo tanto el resultado es menos 41. Y fíjense cómo la ecuación se resolvió en 2 pasos. Solamente 2 pasos. Obviamente aplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conceptos. Pero fue solamente en 2 pasos. Por eso les digo que lo importante es la conceptualización, no lo demás. Lo demás es como que o sea, los pasos, el procedimiento, a eso me refiero. El procedimiento pudo haber sido de todos estos pasos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasos. Pero ¿para qué hacer 12 pasos aplicando en cada paso un concepto si tú puedes aplicar muchísimos conceptos en un solo paso? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ya tienen 15 años. ¿Por qué ya tienen 15 años? Porque ya han estudiado 3 años de kinder, 3 años de primaria, 6 años de secundaria y 3 de primaria y 3 de secundaria. En total ya llevan 12 años estudiando. Y esos 12 años me permiten que ya tengan el nivel neuronal adecuado para poder entender todos estos conceptos. Obviamente hace falta tiempo para aprenderlos, pero eso es tiempo, no es dificultad, solamente es tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde salió el 30, perdón? El 30, porque cuando hiciste la multiplicación, viste que aquí había una X dividida entre una X y eso te da 1. Y ese 1 multiplicado por el 5 te da 5. Y ese 5 multiplicado por el 3 te da 15. Y ese 15 multiplicado por el 2 te da 30. ¿Sale bien?
Sí, gracias. ¿De qué? Acuérdense que este es una X, ¿eh? Nunca se escribe el por con tachecito. Aquí por eso sabemos que es una X. Dime. ¿Por qué en este ejercicio no se hizo lo de elegir un denominador y después multiplicarlo por el denominador que estaba de una fracción y restarlo al numerador? Porque no estoy haciendo suma de números racionales. Por eso les dije, cuando ustedes detecten que ven solamente números racionales, cuando detectes que hay un número racional menos otro número racional menos otro número racional igual a otro número racional, entonces en ese momento cambia de estrategia y en lugar de hacer la suma de números racionales, que es lo que tú me dices, calcular mínimo común múltiplo y del mínimo común múltiplo dividirlo entre el primer número y multiplicarlo por el denominador, escribir el signo y dividir mínimo común múltiplo entre el segundo denominador y multiplicarlo por el numerador, en lugar de aplicar ese concepto, le das la vuelta con otro concepto que es la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en ambos miembros, pero de manera inteligente. Y esa manera inteligente es multiplicar por el mínimo común múltiplo. Y con eso te ahorras la suma de números racionales y puedes resolver tu ecuación mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el hecho que multipliques por mínimo común múltiplo te lleva a jerarquía de operaciones donde tú puedes hacer operaciones antes que las otras y eso te permite trabajar con números más pequeños. Por eso si te das cuenta aquí tengo el 10, el 21 y el 30. Pero si tú hubieras obtenido mínimo común múltiplo, hubiera sido un 15 por 2 que te da un 30, un 15 por 7 que te da también un número grande y un 15 por 1 que te da 15. Entonces trabajas con números más pequeños, por lo tanto el proceso es más eficiente y por lo tanto es más rápido. Esas van a ser las estrategias que yo como docente te voy a sugerir para que tu desempeño sea mejor. ¿Sale bien? No son trucos, porque a veces dicen, es que hay un truco. No, si no estamos en magia, no es escuela de magia, no estamos en Hogwarts, ¿no? O sea, estamos en mate, ya. No hay trucos, nunca han existido trucos en matemáticas. Solamente existen conceptos y existen recomendaciones para que sea más rápido. ¿Sale bien? Sí. ¿Algo más, chiquillos? Para que ya se vayan a hacer muchos ejercicios. Yo tengo una duda. Dime. Dime. Cuando utilizó propiedad reflexiva para cambiar la signo, Para cambiar de posición. ¿por qué el 41 se quedó con el signo negativo? Ah, es que no cambié signos. Nunca cambié signos. Lo que hice es intercambiar de lugar. Te lo voy a hacer de otra manera. Este 30 lo mando para acá. Te queda menos 30 con operación inversa. Este resultado entonces es menos 41. Pero ese menos 41 te quedó en el miembro izquierdo. Ahora bien, esta X, que es negativa, por operación inversa te queda en el miembro derecho y en el miembro derecho te queda como X. Si te das cuenta, ese ya es el resultado. Pero está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Porque las variables tienen que ir en el miembro izquierdo. Entonces lo único que hago es intercambiarlas. ¿Por qué las puedo intercambiar? Porque si tú dices que 5 es igual a X, pues X es igual a 5. O sea, no importa en qué lugar le escribas, de todas maneras sigue siendo el mismo resultado. Entonces la propiedad reflexiva no te cambia de signo. Jamás existe el cambiar de signo. Nunca ha existido. Algunas veces te lo mencionan porque no entienden el concepto. Pero lo importante es que aquí es cambiar la posición. En lugar que el menos 41 esté en el miembro izquierdo, lo escribes en el miembro derecho. En lugar que la X esté en el miembro derecho, lo dejas en el miembro izquierdo. Eso te lo permite la propiedad reflexiva. Ahí es donde obviamente va a chocar con una palabra mal aprendida que tienen ustedes, es que se cambia, se pasa, se sube, se baja, se quita. Y no, ninguna de esas palabras está en el lenguaje matemático. Perdón, ninguna de esas palabras es interpretación del lenguaje matemático. Ninguna. El único detalle es que sí, definitivamente, para explicar tienes que irte con conceptualizaciones. No te puedes ir con cualquier palabra. Toda palabra tiene que estar ligada a un concepto. Acuérdense que de ahí viene la programación neurolingüística. O sea, tú tienes que programar a tu neurona para que entienda de acuerdo al lenguaje. Por eso sabe que cuando tú dices incógnita, la neurona la asocia con una variable, X, Y o Z. Esa es tu programación neurolingüística. Pero cuando le dices a tu cerebro pasa, el cerebro entiende que debes de estirar tu manita, agarrar un objeto y pasárselo enfrente de la cara de otra persona varias veces. Eso es pasar. Por eso el pasar no tiene nada que ver con matemáticas. ¿Qué quiere decir cambiar? Ah, pues cambiar quiere decir que yo tengo un suéter y ese suéter me lo voy a cambiar por una chamarra
pero eso no es matemático. Por eso tampoco puede asociarse la palabra cambiar a una situación, a una conceptualización matemática. Ahí es donde les digo que destierren muchas palabras de su léxico que no tienen nada que ver con matemáticas. Apréndanse los conceptos. Si toman la decisión de aprenderse bien los conceptos que les estoy poniendo en Classroom, no van a tener ningún problema. Pero si siguen quedándose con la idea que las palabras que me enseñaron anteriormente están bien, pues no, o sea, ninguna está bien. Por eso el nivel es tan bajo de matemáticas en México. Lo que estamos haciendo es elevar el nivel a donde debe de estar. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Es cosa de estudiar, ¿eh? Solamente estudian mucho. Diario, todos los días. ¿Qué pechón? Profe, ¿de dónde salió la X? ¿De dónde salió la X? De acá arriba. Acuérdate que la primera ecuación que yo planteé, aquí te había escrito una X, pero te dije, no, quítala, porque si la dejas, entonces ya no es una ecuación, sino es una identidad. ¿Qué quiere decir una identidad? Que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, ya. Pero eso no es una ecuación. Para que sea ecuación, tiene que quedar una incógnita. Por eso de aquí te dije, por favor, quita esa X, porque me equivoqué en el planteamiento. Lo que te planteé originalmente era una identidad, y esa identidad jamás la vamos a poder resolver. Entonces, con esa situación, aquí ya te estoy diciendo que este 3 por 5 es un 15. Y ese 15 dividido entre este 15 por la propiedad distributiva, acuérdate que se distribuye la multiplicación sobre todos los elementos, te permite que primero hagas la división de 15 entre 15, donde te da 1. Ese 1 por la X te da X, y esa X por este 1 te sigue dando la X. ¿Por qué es negativo? Pues porque en la operación hay una resta. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, duda? Ok. Solamente por favor acuérdense